Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre, Alfonso Bahía Herrera. Estoy con ustedes para comentar las noticias del día y, en general, las cosas que pueden ser trascendentes para todos. En esta, digamos, divergencia, en esta discusión, en este, digamos, desentendimiento, en este conflicto, en este proceso, en este juicio que hay entre la Municipalidad de Lima y la empresa Rutas de Lima, se están llevando a cabo diversas acciones por ambos lados. Hemos escuchado lo ocurrido en las últimas semanas. Hemos visto los amparos, las habeas corpus, la manera como el TC ha respondido, cómo ha respondido abogados. Ayer estuvo presente en el programa también la doctora Rocha. Roxana Rocha es no solamente regidora, sino también es parte del equipo de gestión de la municipalidad. Y bueno, ha hecho una serie de comentarios, también Vitocho, también William Medina y otros en diferentes medios, ¿no? Aquí también Canal B, por cierto, también el alcalde de Lima y demás. Pero en las últimas horas ha habido una importante, digamos, situación ocurrida en los Estados Unidos, donde la justicia norteamericana ratifica la validez de los laudos arbitrales a favor de Rutas de Lima. Déjenme colocar el documento que hemos recibido. Tiene la fecha de hoy, Lima 13 del 3 del 24. Y déjenme leerlos y leer este documento para que usted esté informado. Mediante sentencia emitida el 12 de marzo del 2024, o sea, ayer, la Corte Federal del Distrito de Washington, D.C., ha ratificado la plena vigencia y validez de los dos laudos arbitrales internacionales emitidos los años 2020 y 2022 a favor de Rutas de Lima, los cuales establecieron, entre otras cosas, lo siguiente. 1. La plena validez y vigencia del contrato de concesión. 2. El fin lícito del contrato de concesión. 3. La falta de fundamento de las pretensiones de nulidad del contrato de concesión, incluyendo los supuestos actos de corrupción planteados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 4. El incumplimiento reiterado de la Municipalidad de Lima de sus obligaciones contractuales al amparo del contrato de concesión. 5. La obligación de la Municipalidad de Lima de indemnizar Rutas de Lima por los daños y perjuicios ocasionados por sus reiterados incumplimientos. La sentencia, dice este documento de Rutas de Lima, la sentencia desestima totalmente las solicitudes formuladas por la Municipalidad de Lima orientadas a obtener la anulación de los referidos laudos arbitrales internacionales, resaltando la debilidad de sus argumentos y su conducta dilatoria o indebida a lo largo del proceso. Asimismo, la jueza federal o la juez federal resalta que los referidos laudos arbitrales evidencian que los árbitros ponderaron adecuadamente las pruebas aportadas por las partes, incluyendo la acusación fiscal planteada por el equipo especial, así como los testimonios brindados por la Fiscalía y la Procuraduría Pública. Exhortamos a la MML, o sea, a la Municipalidad de Lima y demás entidades del Estado peruano a respetar no solo los dos laudos arbitrales internacionales a favor de Rutas de Lima y dar cumplimiento inmediato a los mismos, incluyendo el pago de las sumas debidas, sino además a cumplir con la decisión de la justicia de los Estados Unidos. Como ustedes aprecian, esto es un tema que aún continúa y va a continuar. Entendemos que hay
más pretensiones por parte de la municipalidad que va a plantear y está planteando. El doctor Wilber Medina y te entiendo también que la doctora Roxana Rocha hablaban de unas demandas de indemnización por 3.500 millones de dólares o algo parecido que está planteando Lima en tribunales norteamericanos. Exactamente qué va a ocurrir, seguiremos atentos. Creo que a todos nos importa que las cosas se hagan bien y que finalmente se respete el debido proceso, la ley y el Estado de Derecho. Así que seguiremos informando sobre esto que está ocurriendo. Ahora bien, estuvo ayer la regidora Roxana Rocha. Dijo varias cosas. Le pongo un par de clips para que usted tenga más información si lo vio ayer y si no, simplemente resaltar algunas ideas. Acá están. De financiera que ha... Esa reingeniería de financiera que ha hecho la municipalidad, podamos calificar con empresas crediticias B y AAA. Y por eso, de acuerdo a las reglas fiscales, nosotros podemos salir con esas empresas crediticias al mercado y emitir bonos. Es histórico, porque ni siquiera otra municipalidad lo ha hecho. Lo hizo Castañeda en su momento con 800 millones. Hoy día nosotros hemos aprobado hasta 4.000 millones. En el 23 hemos salido con 1.200 millones. Se presentaron más de 17 empresas inversoras sin aval del Estado, sin garantía del Estado, y nos han comprado en una primera etapa 1.200 millones, de los cuales nos va a servir para hacer más de 36 proyectos de infraestructura vial. Bueno, a ver, creo que lo explicó bastante bien la doctora Roxana Rocha ayer, pero insistimos en que la municipalidad, a través de, digamos, una estrategia de financiamiento, está buscando recursos para poder hacer obras en la ciudad. No obstante, y gracias a que, como usted sabe, se han cortado las consultorías, también los gastos que había en el área de prensa y comunicaciones, el pago de publicidad y se ha recortado en la planilla. Hoy día, como se explicó ayer, hay 50% de pago digamos, las cuentas corrientes y hay 50% del pago para servicios, para inversión. Y eso es algo muy importante, ¿no? El gasto fijo está ahora en 50% y lo demás es para inversión. Perdón. Esto es lo que ha permitido que el municipio sea reevaluado y sea sujeto de crédito. Creo que esto le hace bien a la ciudad de Lima y creo que todos los vecinos de nuestra capital deberíamos estar satisfechos y alentar que una institución como la MUNI de Lima tenga esta capacidad. ¿Cómo se usa el dinero? Ahí está el tema, ¿no? Se habló ayer de algunas de las obras. Hemos escuchado al alcalde cuando estuvo en Estados Unidos hablando sobre la argumentación en favor de que se hagan acá los Juegos Panamericanos siguientes y habló de una serie de pasos a desnivel, de vías aéreas, de puentes y demás, cosas que esperamos se hagan realidad muy pronto. Parte de esa inversión de la que está hablando la doctora Rocha va a ir a obras de ese tipo, ¿no? Nada de eso es, por supuesto, para parar planillas, sino para hacer obras que beneficien a quienes visitan y a quienes están en la ciudad de Lima. Pero, ¿qué más dijo la doctora Rocha en relación, por cierto, a lo que es la controversia en la que estamos inmersos? ¿No? Que está inmerso en la municipal, me refiero con Rutas de Lima. A ver, algo de lo que habló también me parece sustantivo. Ya está, no solo detenido, ya está con pena privativa de la libertad. Es el señor Arzubialde, que era el gerente de promoción de la inversión privada de la señora Villarán. Ya viene encarcelado, pagando pena privativa de libertad más de 3 años. Era el gerente encargado de velar por todos los contratos de concesión. ¿Y por qué él sí está preso
cumpliendo una condena y las otras personas están libres? Muy buena la pregunta, porque de alguna manera quienes suscribieron esos contratos no solo fue el señor Domingo Arzurrialde en su calidad de gerente de promoción de inversión privada de la señora Villarán, también lo suscribió la señora Susana Villarán. ¿Cómo se explica que no esté detenida ella? No, yo quisiera también tener la respuesta por qué el Poder Judicial, el Ministerio Público, no tiene esa celeridad para poder llevar a cabo esto. Bueno, es que aquí creo que estamos todos de acuerdo en el sentido de que es, por decirlo menos, extraño que, digamos, a uno de los, digamos, responsables menores ya se le ha dictado una pena privativa de la libertad, y a quienes han sido los, digamos, cabecillas o quienes han sido a los que han tramado en las más altas esferas esto, es decir, al gerente general y a la alcaldesa, no se les abra el proceso aún. Están todavía en el control de acusaciones y eso puede tomar, entiendo yo, que hasta un año más todavía para que recién comience el juicio, que podría durar, como sabemos, seguramente 3, 4 o de repente hasta 10 años. Cosa que sin duda llama la atención y preocupa sobremanera, ¿no? Que para ciertos casos se haya actuado con velocidad y diligencia y que para otros no. Que no se haya establecido tampoco la cantidad de, digamos, los participantes de estos supuestos delitos. Da la impresión que la señora Villarán de la Puente actuó sola, que prácticamente ella con el señor gerente general se pusieron de acuerdo, o sea, ella, José Miguel Castro, se pusieron de acuerdo y ahí, digamos, se hizo toda esta tramoya, cosa que, por cierto, es difícil de creer, ¿no? Porque aquí lo que hemos venido escuchando en los últimos días y semanas, no solamente Canal B, sino en diferentes medios de comunicación, es que en realidad hubo una concertación mayor y hubo el apañamiento, el distractivo, inclusive de medios de comunicación que recibieron a manos llenas dinero para hacer campañas, para promover esta, digamos, defensa de la señora Villarán de la Puente, cuando quiso ser revocada, y también apoyaron en su campaña. Porque, bueno, en la revocatoria hubo mucho dinero, también le cayó a los medios, y entonces, aparentemente, si ella era alcaldesa por 4 años más, había una fiesta asegurada. Una fiesta es una manera de decirlo irónicamente. Y entonces, eso es lo que ha venido, digamos, ocurriendo. Pero bueno, eso es, digamos, en medio de lo que estamos ahora, ¿no? ¿Qué dijo, por ejemplo, sobre este tema? Bueno, sobre varios temas, ¿no? También estuvo con nosotros Víctor Andrés García Velarde de Vitocho. A ver, escuchemos. Ese Digemini es el que maneja todas las medicinas en el Perú. O sea, el tema no es solamente las farmacias. Ajá. El tema es hay que ir más allá. Hay que ir a Digemini. Y que, ¿por qué no se da una norma que permita que toda medicina homologada en Estados Unidos y la Unión Europea entre sin necesidad de pasar por la Digemini? O que la Digemini chequee que sea cierto y que pase en un día, 24 horas. ¿Por qué? Nadie lo hace. ¿Por qué crees? Porque hay carteles, hay 2 o 3 empresas que se dedican a importación de alimentos, a fabricación y producción, y que son vinculadas a la farmacia. La restricción hace el negocio. O sea, el Estado Sí, te pone una tras trabas otra. para que unos ganen y otros pierdan. O sea, así como hay un peaje discutible, acá Así hay otro peaje. La Digemini es un peaje maligno. Bueno, este tema de la Digemit es absolutamente complicado para todos los peruanos. Por cierto, que es una institución que comprendemos y entendemos que tiene una labor técnica, pero como hemos dicho aquí de varias formas, la impresión que tiene Vitocho y que podrían tener muchos otros, digamos, personas que analizan o conocen más del medio del negocio de las medicinas en el Perú, pareciera que está hecha básicamente para complicar, para ralentizar, cuando no para favorecer, digamos, a ciertas empresas o a ciertos carteles. Da la impresión, ¿no?
Vitocho daba un ejemplo, podríamos poner muchos ejemplos más. Y es, por cierto, muy preocupante. Pero ¿qué dijo sobre los peajes, por ejemplo? Vitocho, ¿no? A ver. Rutas de Lima se ha vendido, Rutas de Lima, a Brookfield, que es una empresa cuestionada en Estados Unidos ya, Un porcentaje, ¿eh? No todo. un porcentaje, en $500 millones. Recaudan 140 al año. La han vendido en 500. ¿Cuánto han invertido? En algunos bypasses que han hecho por ahí, 100. O sea, en 2 años, o en 3 años, han tenido 300% de utilidad. Porque si tú has vendido en 500 y ya se ha invertido 100, ahí están las cifras. Más que se haga una auditoría de lo que han hecho. Y te das cuenta que... Y además, van a recaudar 10.000 millones en 30 o 40 años. A ver, O sea, ¿qué tal negocio? O sea, ni el narcotráfico. Bueno, a ver, es un poco duro lo que dice Vitocho, sin duda. Desde su punto de vista, esto es una situación que merecería más explicación, ¿no? Creo que todos los que estamos viendo el escenario sentimos preocupación por lo que está pasando. No se trata de, digamos, no reconocer la importancia que tiene la inversión privada. Creo que todos reconocemos que la inversión privada en el Perú es fundamental, que las asociaciones público-privadas son un excelente vehículo para poder justamente promover esa inversión privada en áreas donde el Estado no es necesariamente lo mejor. Pero también es cierto que lo que hemos apreciado en el caso de la señora Villarán de la Puente, de su gerente general, de su director de contrataciones que veía este tema, es sinceramente escalofriante, ¿no? Porque con una frialdad absoluta se presentaba la señora Villarán y estas personas rodeadas de otros operadores políticos para decir que ellos eran gente de manos limpias, que ellos eran personas impolutas, sacrosantas, y que sinceramente la palabra corrupción estaba y existía porque ellos la combatían. Cuando en el fondo la impresión que todos tenemos es que ellos eran parte de la corrupción. Y entonces, insisto, un hecho, un concepto, una idea, que es las asociaciones público-privadas, que son tan interesantes, tan importantes y tan plausibles aquí en el mundo entero, en el caso que vemos, entonces se desdibuja, se altera. Y a todos nos preocupa, porque lo que está pasando con los peajes no es una cosa, digamos, nimia, ¿no? Minúscula, ridícula. Es algo que tiene que llamarnos la atención sobremanera. Además, no es un asunto de molestar a una empresa privada. No es un asunto de incomodar a un inversionista. No es algo que alguien puede decir, bueno, tú eres porquista. No, porque salvo que pensemos que el TC pues obedece al señor Rafael López Aliaga, cosa que me parecería pues bastante cuestionado decir una cosa así, ¿no? En realidad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hace unas horas o hace unos días es darle la razón a personas, asociaciones y pobladores de Puente Piedra frente a un hecho fundamental, ¿no? Ha, digamos, pedido, ha, digamos, exhortado al aparato de justicia, Fiscalía Poder Judicial, a que se apuren con procesar y sentenciar rápidamente este caso. Y mientras tanto, he dicho, no cobren el peaje. Porque aquí lo que ocurre es que está sucediendo una alteración de los derechos de estas personas. Si no puedo pasar, porque tengo que pagar, además tampoco puedo estudiar, no puedo ir a una posta médica, no puedo hacer lo que hacía normalmente antes sin ese peaje prohibitivo. Entonces, es algo, insisto, que debe llamarnos a la reflexión a todos. No se trata de decir de la inversión privada, yo hago lo que me da la gana cuando es que tú ingresaste al Perú. Yo creo que eso es lo que tampoco se podría permitir. Pero cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y frente a la confesión de la señora Villarán de la Puente, a la confesión del señor José Miguel Castro, a la carcelería del señor que hoy día hablaba el doctor Arrocha, Arzubiale, y a la investigación indispensable
pero con celeridad, para saber quiénes más estuvieron en esa maraña de intereses, pero todos, ¿no? No solamente, digamos, 2 o 3. Aquí ha habido mucha gente, mucha gente. Además, está en los medios de comunicación, ¿no? Hay medios que han claramente, inclusive confesado que han recibido plata y una buena cantidad de cientos de miles de dólares sobre estos temas, para callarse, para decir esto, hasta sin facturas. Y eso aparentemente no se dice, no se comenta. ¿Por qué? Entonces es una buena pregunta para responder. ¿Qué más dijo Vitocho? A ver, creo que ¿este es un clip distinto o es el mismo? Nada más. Y quería ser senador del APRA. Y Luis Alberto Sánchez lo promocionó, pero Lucho Alba Castro lo vetó. Por eso es que no fue candidato del APRA, era senador del APRA. Entonces se vio obligado a hacer su movimiento Cambio 90, se presentó a la candidatura a la presidencia porque quería el Senado, no quería ser presidente, no tenía idea. Y al final salió, en esta dupleta, salió elegido senador y presidente. Bueno, ahora pasa lo mismo. Van a haber muchos improvisados, muchos candidatos que quieren ir al Congreso. Y basta con ser candidato a la presidencia. Así es. O sea, por ahí tienes una mayor exposición. De todas maneras. Mayor exposición y además la propia ley electoral le da a las candidaturas a la presidencia, le da hasta plata y le da espacios gratuitos. Que no le da a un senador cualquiera, pero sí le va a dar al candidato a la presidencia. Tremendo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un gravísimo error. A ver, si usted entiende la figura, se la voy a repetir solamente para que no haya dudas sobre esto que yo también había reparado, pero que Vitocho, como es un hombre con bastantes más años en la política que muchos de nosotros, ve claramente, ¿no? Y comenta. Bueno, resulta que van a haber pues 2 cámaras, ¿no? La de diputados y la de senadores. Y lo que se está señalando es que si tú eres candidato presidencial, también puedes ser candidato al Senado. Entonces, a ver, imaginemos que yo quiera ser senador. Lo mejor que puedo hacer para asegurar mi senaduría es ser candidato presidencial, ¿no es cierto? Claro, pues porque entonces voy a poder estar, digamos, en la exposición, en los debates, voy a tener prensa suficiente para poder, digamos, impulsar no solamente mi candidatura presidencial, sino también mi candidatura al Senado. Y eso provoca una, digamos, desequilibrio con los demás, ¿no? O sea que hoy ya tenemos, ¿cuántos partidos? 24, ¿no es cierto? 25 partidos listos para poder postular. Tendremos por lo menos, y hay un estímulo mayor, un incentivo, a que no se unan, sino hayan 25 candidatos presidenciales que cualquiera de ellos o todos pueden decir, también voy al Senado. O sea, somos candidatos presidenciales y somos candidatos al Senado. Y tenemos, digamos, una ventaja sustancial sobre los demás que quieren ir al Senado también. Unos van solo al Senado, yo voy al Senado y voy a la candidatura presidencial. Tremendo, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿no? Fuera que yo insisto que los congresistas que hoy son, digamos, tales, ¿no es cierto? Y que en lugar de esperar tener 45 años dicen, no, como yo soy congresista, ya puedo ser también senador. Termina siendo, pues, una, digamos, inequidad, ¿no es cierto? Un desequilibrio, una injusticia, ¿no? Alguien dirá, no te quejes, Alfonso, porque finalmente el pueblo elegirá. No, claro, el pueblo siempre puede elegir. Para todo puede elegir el pueblo. También puede elegir el pueblo, si quiere o no, una nueva constitución. También puede elegir lo que quiera. O sea, finalmente las leyes se hacen para que se puedan hacer muchas cosas. Pero mi punto no está en que si el pueblo puede o no puede elegir. Mi punto está qué es lo que era correcto hacer. Y ese contrabando, que es lo que yo veo en ese proyecto de que basta que tú hayas sido congresista para que puedas ser senador, o sea, eso favorece a un grupo de actuales congresistas jóvenes, ¿no es cierto?, que no van a llegar ni a los 45 años, porque no tienen edad para los 45, pero van a poder ser, por eso solo hecho haber estado en este congreso, ya pueden ser senadores.
Y eso me parece que es, sinceramente, hacer una ley en nombre propio, ¿no? O en nombres propios, ¿no? Porque ellos han firmado todos para que ellos puedan ser congresistas o puedan ser candidatos. Bueno, eso es lo que han hecho, ¿no? Y yo creería que ninguno de los actuales, en realidad ninguno, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya congresistas estupendos, ¿no? Pero yo creo que, dadas las condiciones, lo que pudo haber sido mejor es que ninguno vaya a una reelección, ¿no? Porque eso era quizá lo más sano, dadas las condiciones del 8%, 7% del Congreso Actual de la República. Pero en fin, es un asunto que se verá cómo lo manejan en su momento. Algunas cosas más que decir que nos parecen importantes antes de pasar la entrevista con nuestro invitado de hoy, que es el general Otto Gibovich, con quien vamos a dar choza de paso sobre este proyecto que Rospigliosi y Cueto han impulsado para, digamos, evitar que quienes están siendo juzgados por acciones militares en el teatro de operaciones antes del 2002 vayan a ser acusados por lesa humanidad o por crímenes de guerra o por cualquier tipo de esos delitos que al momento en que ocurrieron, si ocurrieron o no ocurrieron, no eran delitos, no eran tales. Y que entonces todo lo que está siendo procesado ahí simplemente se ha suspendido. Obviamente esto hace referencia a un principio jurídico muy importante, ¿no? Si no existe ley, no puede existir pena al momento que se quiera juzgar a una persona. Y entonces ese es un principio fundamental del derecho penal que hace imposible a estas alturas pensar o creer que podría, digamos, pasarse por encima. Y a eso se refiere lo que han hecho tanto Cueto como Rospigliosi. Rospigliosi dijo algo más que también me parece que es sustancialmente interesante. Y es esto, mira, he hecho un videito él de 1 minuto y medio, pero lo pongo para que ustedes lo escuchen. De la investigación preliminar, cuando la policía, por ejemplo, atrapa a un delincuente, inmediatamente trata de hacerlo confesar, que delate a sus cómplices, que dé cierta información que es útil después para proseguir con la investigación y procesarlo judicialmente. Hoy día, con este nuevo Código Procesal Penal, eso no sirve para nada. Las declaraciones que hace el delincuente ante el policía que lo ha capturado no son consideradas válidas por la Fiscalía. Antes la policía realizaba el atestado policial, porque los policías en las escuelas policiales estudian también cursos de derecho penal, derecho constitucional, etc. Ahora, como no hay eso, lo que ocurre es que los fiscales se demoran una eternidad en acumular las pruebas y después, como muchas veces no saben investigar, esas evidencias son cuestionadas por los leguleyos abogados de los delincuentes y los delincuentes terminan saliendo en libertad. Hay que volver al atestado policial y la investigación preliminar a manos de la policía, como era antes y como es en todas partes del mundo civilizado. Sí, pues en el mundo civilizado los policías son casi notarios, ¿no? En realidad, una autoridad de ese tipo policial tiene una investidura mucho más grande que la que acá en nuestro país se le da a la Policía Nacional. Se le han quitado atribuciones. En esta, digamos, ola antipolicial, que es lo que yo creo que ha existido, una campaña sistemática, gobierno tras gobierno, para desmerecer, debilitar y de alguna manera arrinconar a la policía. Esto que dice el señor congresista Rospigliosi es fundamental comprenderlo. Lo ha dicho José Baella en varias oportunidades aquí en este programa. Hay que devolverle a la policía aquello que el Código Procesal le quitó. Cuando dijo, ya no investigas, ahora investigan los fiscales. Cuando la policía podía actuar, digamos, de manera inmediata, instantánea, formulaba un atestado policial que ya tenía ahí una prueba vinculante importante. El día de hoy, simplemente ellos ponen a disposición, ¿no? Ahora, ¿por qué es que no le quieren devolver a la policía
estas atribuciones? Bueno, es el lobby del Ministerio Público, ¿no? Entonces el Ministerio Público no quiere perder poder, no quiere perder sus prerrogativas. En realidad quieren estar en todo y si es posible más. Entonces van a decir o van a hacer o van a través de sus propios, digamos, operadores políticos y medios, hacer lo posible porque en esta campaña eso que dice Rospigliosi no pueda hacerse realidad. Cosa que por lo menos nosotros creemos claramente que sí, que hay que devolverle a la policía la capacidad de hacer atestados policiales. Porque vemos, salen en el acto los delincuentes, porque la fiscalía viene, no entendió, no comprendió. Son gente muy joven que está en la fiscalía, no tienen la pericia, la experiencia, no han tenido una formación policial, pericial, como lo hacen los policías. Y eso tiene que corregirse. Por cierto, la policía no tiene una institución adecuada para su educación, pero eso es parte de otra historia que hay que también revisar. Ahora bien, antes de pasar a ver los programas de hoy y la entrevista con Oton Kivovich, déjenme poner un cachito de lo que dijo hace unos días el señor Adriancén, que es nuestro, digo, porque todos los peruanos, nuestro presidente del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Adriancén? A ver, escuchemos cuando le preguntan, bueno, ¿usted cómo ve la situación de los ministros de Estado? ¿Va a hacer cambios o no? A ver. Digamos, ¿cuándo es que usted va a hacer la evaluación si es que finalmente son satisfactorias o no las gestiones que usted ha heredado del presidente del Consejo de Ministros anterior? Estamos haciendo una evaluación, Cristian, permanente. Ok. Es día a día la evaluación. Y esto significa, reitero, medir resultados. Esta es gestión por resultados. Y lo que estamos esperando son resultados. El día de mañana se va a dar el buen inicio del año escolar. A nivel nacional, las escuelas públicas van a concurrir. Esperamos allí un año escolar masivo donde todas o la gran mayoría de nuestras escuelas y la gran mayoría de nuestros niños y niñas vayan a la escuela. Eso también es, por ejemplo, un hito. Y como ese, en educación, los hay en interior y los hay en cada uno de los sectores. Estamos trabajando, Cristian, Perdón que le generar... interrumpa, ¿qué puede ser un hito de empezar las clases? Una cosa que recurrentemente ocurre cada año. ¿Un hito en qué sentido? Cristian, tener el mayor número de escuelas operativas. Okay. Haber tenido la capacidad para que nuestras niñas y nuestros niños acudan masivamente a la escuela. Ok, pero no, entonces déjeme entender, digamos, Nuestros no es una evaluación, digamos, es el inicio de una evaluación. Quizá en 2 semanas podrá ver cuántos colegios han arrancado y finalmente cuántos alumnos han asistido. Bueno, el Christian Hood Walker tiene mucha razón en lo que busca puntualizar. Y Adriancén me parece que, con todo respeto por el primer ministro, no lo conozco personalmente, me gustaría conversar con él para entrevistarlo, por cierto, pero esto que dice a mí me llama la atención, ¿no? Primero entró para decir que él iba a darle una mirada a los ministros de Estado, que iba a ver quiénes o cuáles eran los que estaban haciendo qué o qué cosa y cómo bien o no. Y ahora dice que, bueno, sí, ya cambiamos a 4 ministros, ya cambiamos a un presidente de los ministros, ya se ha cambiado suficiente, no hay que, digamos, promover la inestabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como diciendo, hasta aquí nomás y ya no demos más vueltas al tornillo, ¿no? A la tuerca. Bueno, y estas explicaciones son, para mí, insuficientes. Sinceramente, yo creo que el señor Adriancén, lo digo con todo respeto, por si acaso no estoy tirándole un palo ni nada, sino lo digo con la libertad que yo comento las cosas acá. Le haría bien un buen media training al señor primer ministro, ¿no? Para que lo orienten a cómo responder. Porque si va a ir a un programa a responder así, sinceramente mejor no me presento. Creo que se necesita mucho más claridad y contundencia. Y eso, como todo en la vida, se aprende. No es de que Otárola era el sumum de los sumums y non plus ultra, nadie más como Otárola. No, pues porque si no, comenzamos a perder de perspectiva las cosas como son. Todo lo que tiene que ver con comunicaciones, todo se aprende. No se olviden ustedes que Obama era un pésimo orador. Bueno, comenzó a estudiar y aprendió, ¿no?
Así que dejemos el tema ahí, otro día les hablo más del asunto. Por si acaso, hoy tuvimos en Canal B, perdón, tuvimos un extraordinario programa con estos dos, Oriel y Verónica, estos dos conductores. En nombre de la ley es el programa y estuvo el tema cómo reconocer a un psicópata, el peritaje que puede salvarte la vida. Muy interesante. Oriel y Verónica, estupendo programa. También estuvo Sillonis con Mi Confesión Sincera en la noticia del día y Baile en la Fiscalía de nuestro querido José Luis Gil y, por cierto, de Óscar Becerra, una justa enmienda de PCM a Sunero. Caramba, muy bien. Bueno, así que eso es lo que viene ahora a continuación. Y bueno, yo voy a hablar con Otto Gibovich, con Otto, el general del Ejército Peruano en situación de retiro, Otto Gibovich. Vamos a conversar in extenso los siguientes, digamos, 50 minutos para hablar sobre estos temas centrales, ¿no? Que tienen que ver con este papel de la Fuerza Armada en lo que fue la lucha antisubversiva. Pero también vamos a conversar con Otto Gibovich sobre otros temas. Y por cierto, quiero preguntarle sobre Antauro Humala. Humala dice que él fue parte del operativo, o sea, Gibovich fue parte del operativo, y Humala, Antauro está diciendo, me parece haberlo escuchado hablar de que unos francotiradores desde unos cerros aledaños fueron los que asesinaron a los policías. Bueno, en el operativo estuvo Otto Gibovich, fue el encargado, entiendo yo. Vamos a conversar con él en los siguientes minutos. Bien, eso es todo por ahora, amigos de Vaya Talks y Canal B. Después de Vaya Talks, no se olvide de ver Reflexiones con Pepe Pardo, con unos estupendos invitados. Rafael Belaunde, empresario economista, ex ministro de Energía y Minas. Hemos tenido acá invitado. Y Augusto Álvarez Rodríguez, periodista de amplia experiencia, economista además y analista político, que también esperamos tener pronto aquí en Vaya Talks. Bien, los dejo ahí, amigos, con eso. Sigamos con la entrevista. Vamos con Otto Gibovich. Adelante con el programa, por favor. Bien, amigos, estamos ahora con el general del Ejército Peruano en retiro, Otto Gibovich. ¿Qué tal, Otto? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Alfonso, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Gracias. Otto, para conversar de varios temas, por supuesto de coyuntura política, pero hay uno que nos llama la atención en las últimas horas desde el Congreso. Se ha presentado ya desde la Comisión de Constitución un proyecto que establece que a militares y policías que derrotaron al terrorismo no se les puede aplicar normas que no estén vigentes en el momento que se cometieron los delitos. Esto es un predictamen, ¿no? Bueno, al respecto hay opiniones muy importantes de juristas, de especialistas en derecho penal y constitucional, que vale la pena comentar brevemente para también conocer tu opinión. Nakazaki dice, por ejemplo, una gran injusticia que urge ser corregida. Se debe parar inconstitucional e infinita persecución penal contra militares, ancianos o enfermos inclusive, que defendieron al Perú de las organizaciones terroristas. Marta Chávez ha dicho, es un principio elemental del derecho y particularmente del derecho penal, la irretroactividad de la ley. No cabe castigar una conducta que al momento de cometerse no estaba definida por la ley como conducta punible, ni aplicársele por analogía una norma referida a otra conducta. Hay un principio, simplemente lo mencionamos, en el campo de derecho penal para quienes hemos estudiado derecho, para usted que conoce la Constitución de la República, pero que es un principio absolutamente claro, fundamental y de, diríamos, conocimiento básico, derecho penal 1, ¿no es cierto? De Feuerbach, que dice que el creador, él es el creador de la famosa máxima que consagra el principio de legalidad en lo penal. Nullum crimen, nulla pena, sine lege previa. No hay delito ni pena sin ley previa. Bueno, dicho esto, hay un proyecto de ley, hay quienes dicen que se está buscando salvar o se busca la impunidad
de quienes han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Qué opinas? Alfonso, yo considero que este proyecto que ha presentado Rospigliosi y Cueto me parece absolutamente necesario. Digamos que en un país normal, donde impera el derecho y no es manipulado desde afuera por ONGs u otras personas u organizaciones, sería innecesario. Porque lo que tú acabas de decir, no existe el efecto retroactivo de la ley. Y el Estatuto de Roma nace recién en el año 98. Y ahí se crea la Corte Penal Internacional. Y ahí se establece cuáles son los crímenes que aplican para la Corte Internacional. Y Perú recién ingresa con resolución en el año 2003. Por lo tanto, todo aquello hacia atrás no puede aplicarse la pena de lesa humanidad. Y entonces aquí hay mucha injusticia. Y ahora, dentro de los crímenes de lesa humanidad, una de las condiciones es la violación sistemática de los derechos humanos o el ataque sistemático u organizado. Por lo tanto, ahora yo digo, ¿no será por esa razón que en uno de los párrafos iniciales de la Comisión de la Verdad se puso que en el Perú hubo violación sistemática, que es condición de los derechos humanos? Porque para que aplique para la Corte Internacional debe ser sistemático. Y entonces esa palabrita tiene de repente un valor que en ese momento no lo entendimos y hoy día está aplicando. Ahora, lo sistemático hace referencia a que existe un aparato del Estado que ha racionalizado el ataque a la población, el exterminio de la población, y que por lo tanto es una especie de sistema, ¿no es cierto?, que tiene órdenes, que tiene jerarquías, que tiene manuales, que tiene protocolos y que se encarga de manera organizada y con explicaciones y, digamos, fundamentos clarísimos, el asesinato a personas civiles, y que esos asesinatos se hacen, insisto, de una manera sistemática, o sea, con un proceso previamente establecido, con personas, jerarquías, ejecutores, etc. Eso es una especie de locura. Totalmente, porque eso implicaría que habría habido un contubernio desde el más alto nivel de la Fuerza Armada o del Ejército. Toda la Fuerza Armada. Toda la Fuerza Armada, por todos los grados, hasta la tropa ejecutora, para que todos pensemos o actuemos de la misma manera para violar los derechos humanos de las personas. Eso es imposible. Yo he pasado parte de mi vida involucrado en la guerra contra el terrorismo y nunca nadie me ha dado una orden. Es más, no sé si lo comentamos en tu programa, pero yo nunca he visto un presidente de la República metido en operaciones, dando órdenes o pidiendo que le informe. No, eso no existe. Hay una planificación en el comando conjunto. Primero el insumo, la inteligencia, la planificación y la ejecución. Pero no te pone en condiciones, ¿no? O sea, pensar en que hemos querido desaparecer alguna etnia para que sea genocidio o violación sistemática de derechos humanos es un imposible. Y todos los crímenes de la década del 80 y el 90 no pueden ser juzgados bajo el criterio de lesa humanidad. Eso queda completamente claro. Y esta ley yo creo que viene a curar esa mala intención que ha venido desde ONGs de derechos humanos, que defienden los derechos de los delincuentes y sancionan a quienes han defendido a la sociedad. Eso es un imposible, ¿no? Vivimos en un mundo absurdo realmente aquí en el Perú. ¿Por qué existen ONGs tan interesadas, Otto, en perseguir y en etiquetar, digamos, los actos de la Fuerza Armada y Policía Nacional de manera que puedan caber dentro de estos supuestos penales del presente? De un lado está, creo yo, la parte ideológica. Hay muchas ONGs que tienen el sesgo ideológico ya de antemano y existen para eso. Y se disfrazan pues de reporteros, de periodistas, pero en el fondo hay abogados de ellos que son defensores acérrimos y que si tú revisas han pertenecido a organismos de extrema izquierda en su momento cuando eran jóvenes. Esa es la parte de la ideológica. Yo tengo, sin embargo, una sospecha más grande, Alfonso, porque esas ONGs al mismo tiempo pretenden controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial. En algunos casos pretenden, en otros lo han hecho, como hemos visto con las declaraciones de Villanueva. Y yo hago una analogía. Cuando Escobar reinaba en Colombia, ¿qué es lo primero que él intentó controlar? El Ministerio Público y el Poder Judicial, porque eso le daba impunidad. Y entonces la pregunta que yo me he hecho siempre es, ¿qué cosa hay detrás de estas ONGs que intentan controlar toda la judicatura? ¿Por qué motivo? ¿Qué ocultan?
hay tema ahí para sospechar y hay tema para investigar, creo yo. Pero esas dos razones son para mí fundamentales, ¿no? Pero tú descubres ahí entonces dos cosas. Hay un poder político, pero también hay un poder económico, Otto. Es decir, estas ONGs pasan el sombrero a países o a organizaciones internacionales que no comprenden o que están también en esa misma línea de pensamiento y vienen de países que pagan sus pecados financiando estos movimientos, estas ONGs, como en América Latina y en el Perú. Entonces hay dinero en estos, digamos, nuevos partidos políticos que son las ONGs para poder hacer todo lo que tú dices en Ministerio Público, en el Poder Judicial a través de talleres, de conversatorios, donde la plata sobra. Es cierto, tú acabas de definirlo muy bien y creo que has dicho, ¿no? Esta especie de partidos políticos, porque ellos actúan de casi como partidos políticos, pero no fiscalizados, ¿no? Son un pequeño Estado dentro del Estado. Nadie lo fiscaliza. Ellos exigen transparencia al Estado, ¿no? Pero ellos no son transparentes. Nadie sabe, bueno, se supone de dónde vienen los fondos, pero no hacen una exhibición, digamos, transparente de quiénes son sus fomentadores, quiénes son quiénes hacen el backup económico. Entonces eso es gris, hay una parte gris ahí que no entendemos. Sin embargo, ellos ponen la agenda política, ponen la agenda judicial, ponen la agenda fiscal, manejan, o sea, tienen unos tentáculos y yo creo que muchas organizaciones, y esta ley, bueno, recién hay 2 congresistas que se dan cuenta de que es necesario ponerle un alto a este abuso, pero ellos van mucho más, ¿no? Ellos están metidos en todo sitio y me temo que también en los organismos electorales. Y entonces, si manejan esos hilos, quieren una cuota de poder que es peligrosa y habría que entender y analizar bien por qué quieren esa cuota de poder supraestado, por encima del Estado. Pero eso es peligroso. Ya, ahora, ¿por qué crees tú que estás en el ambiente no solamente institucional, sino político también? ¿Por qué crees tú que ellos quieren esa cuota de poder? Bueno, Susana Villarán, que es, por ejemplo, fundadora de IDL, hasta ahora no es sentenciada. IDL ha sido un férreo defensor de Odebrecht. Escucha, no ha comenzado todavía. Claro que sí. Entonces, si Susana Villarán hubiese sido sentenciada, el contrato hace tiempo se habría caído y no tendríamos a López Aliaga luchando en foros internacionales para que se haga justicia con la población de Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón y todos ellos, ¿no? Entonces hay una suerte, primero la impunidad. Ellos buscan la justicia para mis enemigos, pero para ellos la impunidad de un lado. Entonces eso le permite, ellos lo logran a partir del control que tienen sobre ciertos estamentos, sobre ciertos personajes claves dentro del Ministerio Público. Bueno, el caso de Sánchez es flagrante, ¿no? Yo no sé, ¿y a Sánchez quién lo va a investigar? Si bien al parecer le tiembla la pierna si le debe el puesto a otra persona. Entonces, te refieres a Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación. El fiscal que fue fiscal de la Nación, que ahora es fiscal supremo. Claro, yo creo que es evidente, cuando él llama a parar una medida del propio Ministerio Público, desautorizando a un fiscal que él no puede hacer eso, es evidente, ¿no? Y lo hace a pedido del señor Gorriti. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el señor Gorriti es un fiscal súper supremo, está por encima de todo, está por encima del fiscal supremo. Eso no puede existir en un Estado, ¿no? O sea, no pueden haber Estados dentro del Estado. Yo creo, y habría que pedirle al señor Fernando Rospigliosi, que creo que es muy agudo en el análisis, que se busque una ley para que no existan Estados dentro del Estado. Las ONGs tienen que ser fiscalizadas y se debe conocer cuál es su objetivo de existencia, cuál es su propósito. Ellos no pueden venir a hacer política sin ser fiscalizados. Ellos ponen la agenda política, manejan la agenda política, han manejado todo el proceso de Odebrecht. Entonces, ¿en qué estamos, Alfonso? Ahora, existe de parte del actual canciller y cancillería el deseo de buscar, promover y finalmente plasmar una mayor transparencia en los fondos de las ONGs. Entiendo que justamente Javier González Olachea está en ese derrotero. Entiendo yo que hay un nuevo jefe del APSI, de esta institución que se encarga de ver a estas organizaciones no gubernamentales, y que podría haber ahí un atisbo de esperanza de que se pueda por alguna vez controlar lo que hacen con los dineros, porque no dan cuenta a nadie. O sea, ellos dicen, recibí 1 millón, lo gasté haciendo tal cosa, y no hay ninguna supervisión, ni compromiso, ni declaración jurada al respecto. O sea,
Todos pagamos impuestos, todos firmamos lo que hemos ganado, todos tenemos que decir la verdad por encima de todo y está nuestra huella digital, nuestra firma. Excepto ellos. Excepto ellos. Entonces, ¿por qué existe este grupo de personas que reciben ingentes cantidades de millones de dólares de afuera sin que sepa para qué los usan realmente? No se sabe, entonces, al no ser fiscalizados, escapan al control del Estado. Ellos son organizaciones no gubernamentales, Sí. pero no pueden decir que no son estatales, están dentro del Estado, Sí. emplean nuestra legislación. Por lo tanto, no puede, por eso yo digo, no puede haber nada supraestado. ¿No? Tienen que entrar, tienen que ser fiscalizados. Sí, qué gracioso lo que dices, llama la atención en el sentido siguiente, ¿no? Son no gubernamentales, como subrayas, No son del gobierno. pero son gubernamentales al mismo tiempo, Al mismo tiempo, porque están en todo el gobierno, o sea, están en los ministerios, están en los poderes institucionales, ingresan, entran, han logrado, digamos, durante años y años y años, educar las mentes de secretarios de juzgado, de pequeños practicantes en los diversos, digamos, ministerios públicos, en la Defensoría del Pueblo y demás. Van copando con una serie de ideas y pensamientos con presupuestos de afuera. Y después gobiernan, pero no son gubernamentales. Cooptan los gobiernos, nadie los elige, sin embargo, si tú observas, el gobierno de Toledo fue cooptado por gran parte de ellos. El gobierno de Humala, bueno, lo llevaron a San Marcos a hacer una hoja de ruta, a prometer, pero ni bien asumió, cooptado Humala. Entró PPK, bueno, le dieron clases ¿cómo se llama? De oratoria, de De comunicación. oratoria, de comunicación, para que vaya al debate. Igual que a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski gana y cooptado. Sí. Bueno, cuando ya no les era funcional Pedro Pablo Kuczynski, lo sacan, entra, lo ponen a Vizcarra, Vizcarra entra, cooptado. Bueno, Pedro Castillo no era cooptado, ya era parte de ellos, ¿no? Sí, O sea, sí. era parte del sistema. Creo que se hace necesario una ley importante, Alfonso. Yo creo que además de la fiscalización de las ONGs, habría que ver la legislación en el ingreso, pero ahí también creo que está fallando el sistema de inteligencia financiera. Ajá. Creo que tendría que ser mucho más agresivo en Sí, en qué se emplean estos recursos, ¿no? Sí, porque a veces se desvían, ¿no? Se debía, no conocemos, como tú dices, no conocemos a dónde van esos fondos y estos señores nos están poniendo la agenda realmente, ¿no? Y por ahí no vamos a ningún lugar. Ahora, otra razón para la cual conversar específicamente contigo en estas horas, Otto, tiene que ver con una experiencia que has tenido hace poco tú y que es muy interesante que la puedas compartir con nosotros y con los televidentes de Canal B. Y es el hecho que tú fuiste llamado para que puedas ser parte de un grupo de veedores en el proceso electoral de El Salvador. Bukele, como todos conocemos, está en el centro también de una, digamos, polémica continental porque ha decidido tomar decisiones políticas y derrotar a las mafias que tenían oprimido y prácticamente cercado al Estado y a la población en El Salvador. Y hoy día El Salvador se muestra como un país, como una sociedad libre. Han habido hace poco elecciones. He escuchado de algunas personas decir que eso no se puede llamar elecciones porque no se puede tener democracia con un solo partido y que ahí no hay democracia y que es en realidad un régimen con democracia disfrazada. Tú has estado allá. Tú no eres un hombre de Bukele. Tú eres una persona que va en tu calidad de haber sido congresista de la República, que ha sido jefe de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Tú eres un hombre institucional y has sido en tu calidad de testigo prácticamente. ¿Qué cosas has visto? Fíjate, no es cierto que un solo partido. Lo que pasa es que ha ganado un solo partido muy de lejos, ¿no? Y prácticamente, en la práctica, democráticamente, en El Salvador, se ha barrido a la izquierda, ¿no? Ahí ha participado el partido de Bukele, que se llama Nuevas Ideas. Ha participado el partido Arena, que es un partido de derecha muy antiguo. Ha participado el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es la izquierda, que fueron los guerrilleros de antaño, y otro partido más, ¿no? O sea, no es cierto que un solo partido, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que pasa es que democráticamente se ha barrido con la izquierda, ¿no?
Hablar de Salvador en este momento, yo creo que Salvador es la mejor expresión de la importancia de tomar decisiones políticas. Es un gobernante que toma decisiones políticas. Ahí en la Constitución de El Salvador existe el estado de excepción, que a él le permite, por ejemplo, haber retirado a fiscales y jueces corruptos que hacían imposible el juzgamiento de los delincuentes. La policía capturaba a los delincuentes. Lo que está pasando acá, lo que está pasando aquí, ¿no? La famosa puerta giratoria. Nuestra policía captura a los delincuentes, pasa al fiscal, el fiscal lo libera. El maldito Cris, que mató tanta gente. Y los fiscales lo seguían liberando, y la policía capturándolo nuevamente. Entonces eso allá se ha terminado. Pero, a ver, la sensación y las expresiones interesadas de algunas personas en el sentido de que es un autoritarismo, es un régimen casi de autocracia y no existe la forma de respeto a los derechos humanos. Se toma a los delincuentes sin que hayan sido sentenciados y se les somete a un régimen penitenciario. ¿Qué piensas al respecto? Fíjate, nosotros vivimos una situación parecida en la década de los 80 y 90 y creo que también, como se dice, ¿no? Es un aforismo. A problemas de Estado, soluciones de Estado. El problema de El Salvador era un problema existencial. Prácticamente ellos estaban como una especie de Estado fallido. Quienes mandaban ahí eran las maras, ¿no? Ahí me contaban, Palacio de Gobierno está en la Plaza de Armas y al costado había unos mercados ambulantes y desde ese mercado se secuestraba. Alguien salía del Palacio de Gobierno, lo secuestraban, ¿no? Ahí frente al Palacio de Gobierno secuestraban a funcionarios, ¿no? No había inversiones, no había empresas, no había nada, era un Estado fallido. Y hoy día tú te paseas por El Salvador, obras por todo sitio y un eslogan que se me ha grabado y que dice: cuando nadie roba, la plata alcanza. Y obras aquí, obras allá, obras por todo lado. Han hecho una biblioteca gigantesca, de 7 pisos, de casi una manzana, orientada a niños de 0 a 4 años, de 4 a 8 años, de 8 a 15 años, y para todo el mundo. O sea, 7 pisos de una biblioteca gigantesca. Ese señor está pensando en la próxima generación, está pensando en la educación como motor de desarrollo, está pensando en la próxima generación. Un estadista, ¿no? ¿Cuál es la cualidad de nuestros gobernantes? Enredarse en el día a día, ¿no? No está pensando en el futuro. ¿Quién está pensando en el futuro aquí? Nadie. Entonces, el problema era tan grave en El Salvador que han tenido que, pues acogerse al régimen de excepción que le manda su constitución. ¿Hay mano firme? Hay mano firme. ¿Lo necesitaba? Lo necesitaba. Por eso es que el 85% de la población ha votado a favor de él en las elecciones. La sociedad está tranquila. Y hay algo que yo rescato y creo que es conveniente decirlo, ¿no? Los derechos humanos, como dice Bukele, son universales, aplica para todos. Pero los derechos humanos de la sociedad honesta y honrada y trabajadora vale más que los derechos de los delincuentes que tienen que estar en la cárcel. Y aquí en nuestro país, lamentablemente, tenemos ONGs que defienden los derechos de los criminales. Estamos viviendo algo parecido, en otra dimensión, pero parecido. Aquí se está defendiendo. O sea, un policía es atacado por un criminal. El policía saca su arma y abate al criminal y el policía va preso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Una de las claves también del éxito de Bukele es haber empoderado a su policía. Ha empoderado a la policía y la policía es respetada en este momento en El Salvador. Entonces, colegimos de lo que dices, Otto, que en la actualidad en el Perú no existe empoderamiento hacia la Policía Nacional porque tenemos una situación que ya en las mañanas ver noticieros, leer periódicos, escuchar la radio, es casi un atentado contra tu salud mental porque el terror comienza a apoderarse de todos los estamentos. Ya no es en los más pobres o en los más ricos. Es en todas partes de la sociedad, en todo distrito y a toda hora. Las motos o las no motos igual te caen encima. Entonces, aparentemente el Estado no tiene una reacción. Por más que esto lo vemos, y también lo debe ver la Presidenta de la República, solamente el Ministro del Interior, no hay una salida, no encontramos un liderazgo. Aparentemente no hay un empoderamiento entonces. ¿Cómo ves la situación en el país de inseguridad? ¿Se puede resolver al estilo Bukele? Sí se puede resolver. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es adoptar un sistema y otra cosa es adaptarlo. Hay muchas cosas que se pueden adaptar de El Salvador, ¿no? Pero
Lo primero que tiene que haber es la decisión política. Y la otra es la firme decisión política de quien la toma, Presidencia de la República, de respaldar a quienes van a defender a la sociedad. Nosotros ya lo hemos vivido, ¿no? Es un déjà vu, ¿no? Ya lo hemos vivido en los 80, 90. Si tú no respaldas a las fuerzas del orden que van a defender a la sociedad, pasa lo que está pasando ahora, ese abuso de querer juzgarlo por lesa humanidad, aun cuando es imposible el efecto retroactivo. Es imposible. Sin embargo, lo están haciendo. Entonces, si tú no respaldas a tus Fuerzas Armadas, si no los empoderas, ¿de qué manera ellos van a cumplir la misión? O sea, allá a la policía le han subido las remuneraciones, tienen bonos periódicamente y aparte tienen bonos por rendimiento, por desempeño. Entonces, esa policía se siente empoderada, ¿no? Y lo respaldan. Cuando definen que los derechos de los delincuentes valen, pero no valen como los derechos de los policías que combaten y defienden a la sociedad, o no valen como el derecho de toda la sociedad en su conjunto, yo creo que marca una diferencia. Marca una diferencia. ¿Tú te imaginas a Bukele diciendo yo mando pero no comando? No, es imposible, él no va a eludir. Él no va a eludir. Mira, justamente eso me hace acordar mucho Uribe. Uribe hizo una operación inclusive fuera de su territorio, en territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, desde Ecuador y otros sitios comenzaron a querer juzgar a los oficiales que habían participado en esa operación. Y él dijo, yo he dado la orden, yo soy el responsable. Después, Bukele, yo he dado la orden, yo soy responsable. Aquí nunca he visto un presidente que diga, yo he dado la orden, yo soy responsable. Y el presidente es responsable, pero está protegido por la Constitución. Entonces, porque al mismo tiempo es irresponsable. Pero por supuesto que sí. ¿No es sí, cierto? es Porque la Constitución señala que el presidente es irresponsable constitucional. Claro que sí. Porque los responsables son el presidente de los ministros y los ministros de Estado, que son los que firman. Son digamos, los fusibles, ¿no? Claro, ellos firman los documentos y ellos se hacen cargo políticamente, penalmente, de las decisiones. Pero no puede darse el caso como cuando la sonada que vino después de la caída de Pedro Castillo, de que quieran quitar el cuerpo, ¿no? Que yo mando pero no comando pero no mando, haciendo juego de palabras, cuando lo que tenían que decir firmemente, yo soy responsable, yo he dado la orden, y aquí se preserva el Estado de Derecho, impera el Estado de Derecho, si no, ¿cómo? Y entonces ahora ya tenemos ahí avanzando los juicios a juzgar a los soldados que han salido a defender la democracia, y posiblemente los soldados de 20 años ni entiendan qué cosa es la democracia, ¿no? Y van a terminar en la cárcel. Eso no puede ser. Sí. Hemos tenido en los últimos días, se le pidió al señor Roberto Torola que deje su cargo y ha asumido el señor Adrián Sen. Hay una nueva cabeza en la PCM. No es un nuevo gabinete, es una nueva cabeza. Cuando le preguntan al primer ministro en las últimas horas, ¿qué piensa hacer para ver si es que van a haber cambios o no? Sobre todo en el interior. Lo que escuchamos de él es que en realidad ya se hicieron cambios hace unos días, que ya se cambió la PCM, que no es conveniente para la estabilidad, que tendría que verlo, y en general me parece que va sacando el cuerpo de un ministerio que es fundamental. ¿Por qué crees tú que el actual ministro de Interior tiene tanta fortaleza? Porque eso que tiene es fortaleza política objetiva, porque me parece que cualquier político con un poco de olfato del derecho hace rato que se vaya. Pero este hombre, que es actual ministro de Interior, no se va. O sea, tenemos, insisto, los problemas están permanentemente en la calle, pero no existe de parte del gobierno, en la presidencia de los ministros, tampoco del señor Boluarte, deseos de decirle a su casa, vamos a cambiar esto. O no es necesario un cambio, de repente es pedir demasiado. No, yo creo que en Interior se hace urgente un cambio, ¿no? O sea, desde la misma actitud del ministro, la verdad que el ministro no inspira mucho, ¿no? Yo no sé, los que están bajo su mando, de qué manera van a sentirse motivados con ese tipo de liderazgo. De una persona que ha demostrado en varias entrevistas o en varios momentos no conocer el problema. Él ha vivido fuera del país, me parece, ¿no? Por lo tanto, y bueno, tú puedes vivir fuera del país, pero si estás interesado, todos los días estás chequeando qué pasa en el país. Pero el señor ha demostrado que no conoce el fenómeno. Entonces, si va a venir a aprender en un momento en que está la criminalidad en su vida, bueno, pues no estamos perdiendo. Ahora, puede ser también que el fenómeno sea, Alfonso, de que nadie quiera aceptar el cargo. Que nadie quiera aceptarle el cargo. Porque en las condiciones que lo plantea. ¿Quién quiere ser parte de este régimen, ¿no? El general José Baella, que tiene un programa en este canal, un hombre con mucha experiencia en la Policía Nacional,
fue llamado al Palacio de Gobierno. Lo ha contado en este programa y lo ha contado también él en otras entrevistas. Fue llamado por la señora Boluarte para que asumiera justamente el Ministerio del Interior. Entonces, José Abaya dijo, ya, me parece muy bien, señora ministra, señora presidenta, muy interesante todo lo que me cuenta. Mira, para hacer y asumir este cargo, hay que entrar con un equipo de profesionales para poder actuar. Entonces yo necesito tener autoridad para tomar decisiones y hacer los cambios indispensables dentro del Ministerio y la Organización de Seguridad. No, dijo. A ver, yo tengo un plan, que además es un plan que tiene la policía hecho con ingleses hace 30 años. Un plan de primera, tiene que ver con educación, con tecnología, con infraestructura, con operaciones, con liderazgo, súper interesante, no me acuerdo el nombre, pero me lo trajo ahí, son como 30 páginas, muy específicas de las cosas que hacer inmediatamente. No hay cuentos, ¿eh? Ahí está todo plasmado y es una cosa muy rigurosa, creo que he hecho en la época de García. Y no aplicado. Y no aplicado, guardado en el cajón, porque como lo hizo otro gobierno, no, eso no sirve, ¿no? Cuando entró Humala dijo, no, el Perú antes de mí no existe prácticamente. Todo lo hecho no sirvió. Sí, derogó un montón de leyes que tenían que ver con... Entonces ese documento, dice, bueno, acá está, creo que se llama Mariano Santos, creo que se llama el plan. Bueno, aquí está el plan, yo tengo un equipo mínimo, tendría que asumir bajo estas condiciones. No, le dijeron. No. Aquí se quedan las cosas como están y se hace lo que nosotros tenemos pensado. No, dijo él, yo así no es imposible avanzar. Y no aceptó. Bueno, aceptó el señor Torres, que está actualmente. Los resultados son los que estamos viendo. Entonces, es muy delicado cuando hace unas horas la ciudad de Lima acepta el desafío de tener nuevamente a los Juegos Panamericanos. Porque van a haber acá por lo menos 10.000 atletas de América Latina. Complicado el tema, ¿no? Porque la inseguridad y el tráfico, por decirlo solamente dos cosas, son pues fatales, ¿no es cierto? ¿Qué piensas? Bueno, vamos a empezar por lo último, que ha manifestado el tráfico. Yo creo que Porqui, el alcalde de Lima, tiene una solución con puentes, ¿no? O sea, puentes... la vez pasada estuve viendo un video de unos puentes que se armaban en Holanda en horas, ¿no? Y hacían un bypass en Entiendo horas. que el CIME está trabajando en un proyecto con él. Claro, tiene un proyecto de 60 puentes para desatar los nudos de tráfico en varias partes de la capital. Sí. Si lo hacen con visión sistémica, o sea, viendo Podría todo el funcionar. panorama, podría aligerar el tránsito. Pero eso no podría ser un problema, porque en el peor de los casos podría hacerse como en la época de Muñoz, que para las delegaciones de deportistas Sí. haya un carril exclusivo, ¿no? Y Ya. que nadie interfiera. Por el tiempo que dure, son como 15, 20 días. Y faltan 3 años. Esperemos Sí. que para ese entonces el metro ya esté funcionando, ¿no? Ese metro ¿La línea 2? la línea 2. Ah, no creo. Yo creo que cuando... ¿Sí? ¿Has dicho 27? No, ¿qué va? Pero 29, 30, podríamos escucho yo. exigir, ¿no? Podríamos exigir. Si ya para el 2019, cuando tuvimos el primer Panamericano aquí en Perú, Sí. se hablaba de que el metro de Lima ya estaría funcionando en varios tramos. Y fíjate, ya van... No pasa nada. López Aliaga la pasada ha cuestionado. Él cree que ese contrato está mal hecho. Porque es lógico, están empleando métodos anacrónicos cuando hoy día hay métodos modernísimos que se trabaja 24 horas y te solucionan un problema. Ese método, bueno, ahí está, ¿no? Yo espero que ya haya mejorado el metro de Lima. El gran problema va a ser la seguridad. El gran problema va a ser la seguridad porque el año 2019 no vivíamos estos problemas de seguridad que hoy estamos confrontando. No había, el sicariato hoy día se ha expandido totalmente. Imagínate que haya un problema con un atleta extranjero. O sea, yo creo que desde este momento deben hacerse dos cosas, ¿no? Primero, de un lado, no solamente tenemos infraestructura. Sí. Y entonces yo creo que ahora es tiempo de potenciar el deporte, que tengamos una buena representación. Y la otra parte importante que yo considero, Alfonso, es la seguridad. Eso sí, tiene que trabajarlo desde ahora. Desde ahora. Y hay que atacar con fuerza. Y eso requiere decisión política y que tenga pues ministros que quieran comprarse el pleito y que lo dejen trabajar. Yo no conocía lo de Baela, Ajá. pero a mí me parece, él es un conocedor del problema, ¿no? Y lógicamente si le dicen ahí nomás, entonces ¿para qué vas a entrar? ¿Para hacer figura? Claro, para o hacer, sea, para- si a ti te dicen... Van a estar pintados. Sí, Ministerio del Interior te dicen, sí, pero acá está el plan, usted siente si viene solo, acá tienen ya toda su gente que No. la ponemos, tú no te vas a No vas a ir aceptar, a no. quemarte, porque eso es ser parte de una, digamos, puesta en escena en la que tú no tienes nada que hacer. Ahora, si analizamos el por qué, ellos no quieren que se toque nada, que no se mueva nada. A ver, explícame un Eso poco. es peligroso, ¿no? Eso es peligroso. Primero, quizá por la empleocracia, que ellos tengan gente por todos lados y tú sacas gente,
O no y hay acuerdos que tienen ya claro, con su propio puede ser. panaca de Pero, gente. sí, pero si pensamos un poquito más allá, quizá también... ¿Cerrón? Quizá también, claro. Quizá O sea, también... acuerdos para impunidad o para no investigar o para no encontrar a ciertas personas. ¿Podría ser? Podría ser. Yo confío bastante en el jefe de Estado Mayor de la Policía actual. No conozco mucho al comandante general, pero los de Cerrón parece que son imposibles la captura. Entonces, quizás si tú pones a uno como Baela y va con toda su gente, Lo agarrar. lo pueden agarrar, ¿no? Es que yo entiendo, y tú eres un hombre de la Fuerza Armada, de la policía, del ejército, tú tienes que saber también. La impresión que tengo yo es que la policía tiene una gran especialidad. O sea, realmente la Policía Nacional del Perú está muy preparada para lidiar con los delincuentes y encontrarlos cuando quiere, cuando está empoderada, cuando le dicen actúa. Pero cuando hay restricciones no puede actuar porque todos se cuidan. O sea, si lo encuentro me van a dar de baja al final o va a tener problemas. Lógicamente, cada policía tiene un plan de vida, ¿no? Tiene una familia, tiene, ¿No? claro, tiene un plan de carrera, tiene un plan, y ellos van a hacer, justamente por eso, y muchas razones más, ellos tratan de hacer la cosa correctamente. Primero, y además porque están al servicio de la sociedad. Pero lógico, si desde la parte política, la policía es bastante más influenciable que la Fuerza Armada desde la parte política. Sí. Mucho más influenciable. Por eso es que ha En la habido Fuerza gobiernos Armada, que han querido... En la Fuerza Armada hay frenos a la parte política, ¿no? Sí, sí. Por nuestra formación y también por nuestra función. Pero la policía está más metida en la sociedad y es más proclive a que sea influenciada desde la parte política. Sí. Y entonces... El otro día estuvo acá Kluber Aliaga, que es general Sí, lo conozco. Club. de la policía en retiro también. Y Kluber Aliaga dice una cosa que es tremenda, ¿no? Dice, nosotros teníamos un Perú donde nuestros delincuentes robaban, pero no mataban. Los delincuentes venezolanos tienen otra cultura. Ellos primero matan y luego roban. ¿Cómo nos hablamos de esto? Eso es la consecuencia de Pedro Pablo Kuczynski de abrir la frontera por un lado y de, lamentablemente, con una dictadura como la de Maduro no se puede trabajar en conjunto, porque lo ideal sería que desde Venezuela nos puedan dar todos los RQs de toda la gente que tenemos acá, ¿no? ¿Qué son los RQs? La requisitoria, la gente que tiene requisitoria, que esa es una condición. Si tú abres las fronteras hacia otro país, tú tienes, la condición mínima es pedir, hacer un tratado con la policía vecina. Para que no exportes delincuentes. Claro, y tener la réplica de lo que ellos controlan allá a sus requisitoriados, y aquí también podamos combatir a esos requisitoriados. Pero ¿cómo haces con un país comunista que lo que está haciendo es expulsar toda la gente de las cárceles? Y que nos está mandando aquí, si bien es cierto, hay gente respetable de Venezuela que está aquí. Totalmente. Pero los delincuentes están aquí. Y somos en este momento el segundo país, luego de Colombia por poco, en la mayor cantidad. O sea, pareciera que los venezolanos han descubierto que aquí pueden vivir de la manera más impune, ¿no? Sí. Está tan relajada nuestras normas de seguridad que escogen el Perú para eso. Ahora, ¿tú pensarías que esas, digamos, mafias o estas hordas delincuenciales tienen también una, digamos, intención política? O sea, que Maduro está enviando escuadrones que tienen además una intencionalidad política en su acción. Yo sí, Alfonso. Fíjate lo que pasó en Chile. En Chile, creo que fue el 15 o el 21 de febrero, capturé un escuadrón, yo lo llamo una fuerza expedicionaria. Que ingresó. Ingresó a Chile, que escapó al control de los sistemas de inteligencia de Chile. ¿Qué hizo? Que habría pasado por Colombia, Ecuador, Perú, además, ¿no? Entraron, rompieron con una sierra la puerta de la casa de un teniente Ojeda que estaba refugiado político en Chile. O sea, estaba bajo la protección del refugio, ¿no? Y lo capturan y después de una semana encuentran al teniente descuartizado, a varios metros bajo tierra y tapado con una losa de cemento, ¿no? Y ese teniente escapó de Colombia, donde estuvo preso supuestamente por ser parte de un grupo que iba a atentar o estaban en desacuerdo con Maduro. Él logró escapar de la cárcel y no paró hasta Chile. Después sacó su familia. Y eso no es natural. Eso va de la mano también con la azonada que sufrió el fallecido presidente Piñera con todo ese ataque que hubo en Chile. Sí. Eso no es casual, eso no es local, ahí hay infiltración. La azonada que hubo en Colombia, eso no es casual. Y entonces la azonada que se intentó aquí con Pedro Castillo
sería parte aquí que no funcionó. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que Otárola puso mano firme y la Fuerza Armada puso mano firme. Hubo la intención de tomar 7 aeropuertos simultáneamente y se puso mano firme. Porque hay que defender el Estado de Derecho. Esa es la función de la Fuerza Armada. Si la Fuerza Armada sale, va a hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a la Constitución. Y lo hizo. Y ahora quieren juzgarnos. Pero que yo creo que hay gente infiltrada, hay gente infiltrada. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y habría que decirle a González Olaechea que revise bien las credenciales de los embajadores que vengan de los países de Maduro o satélites de Maduro. Y no aceptemos, ¿no? A Zamora. Zamora es un oficial de retiro. Un oficial de retiro que es sabido, que es conocido o reconocido porque él puede fomentar movimientos dentro de cualquier otro estado. Lo hizo en Bolivia, lo hizo en varios sitios. Entonces, él no podría estar acá de embajador, ¿no? Entonces, ahí por la Cancillería tiene un trabajo pendiente, pero hay que tener mucho cuidado porque yo sí creo que la sonada que se hizo en la época de Castillo puede ser el preámbulo de algo peor en el Perú. Con lo visto en Chile, con ese secuestro y asesinato, diría que hay fuerzas funcionales a Maduro o al Foro de Sao Paulo que están metidos en nuestro país. Para ir cerrando, Otto, hablando del tema electoral, estamos a mediados ya prácticamente del mes de marzo. El próximo año ya es un año preelectoral claramente, pero en este momento se están cerrando en unos meses más las inscripciones en partidos políticos para quienes quieren participar como candidatos presidenciales, ¿no? Bien, tú estás en alguna, digamos, fórmula presidencial, estás en un partido político. ¿Cómo ves el escenario electoral? A ver, el gran problema que vamos a tener en las elecciones del año 2026 es la proliferación de agrupaciones políticas. Eso va a fragmentar el voto y posiblemente eso permita que la izquierda pueda entrar a la segunda vuelta, ¿no? Espero que los candidatos o los presuntos candidatos que han asesinado policías u otros no puedan participar. Sería el extremo. ¿Te refieres a Antauro? Claro, lógicamente. Antauro, que no quiere reconocer el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que se llama Antauro, ¿no? Dice Antauro, pero no es Antauro. Eso es una torpeza mayúscula, ¿no? Si es que no es intencional. Pero esa gran ¿Tú crees que Antauro es un asesino? Claro, de repente él mismo no jaló el gatillo, pero él organizó esa sonada y que terminó con tiro de gracia a policías a 1 metro de distancia. Y eso es un... hubo una investigación muy intensa. Sí. Y entonces, si le pusieron 25 años fue por algo. Él dice, y después se lo bajan a 19 y después sale con 17. Sí, yo he escuchado la argumentación de él en algún momento y él señala que la muerte de los 4 policías que estaban en el puente viene de unos cerros donde había unos francotiradores. ¿Tú crees en esa versión? No, porque yo estuve a cargo de la operación. ¿Tú estuviste a cargo de qué operación? De la operación de la restitución del orden en Andahuaylas. ¿Tú has entrado? Claro que sí, a la comisaría. En la época en la que él estaba y había tomado Andahuaylas. Sí. ¿Tú eras general de qué región? Yo era comandante general de las Fuerzas Especiales. Y a mí me llaman a las 4 de la mañana del 1 de enero y me ordenan que apreste una cantidad determinada de tropas para Andahuaylas. Era a las 4 de la mañana, año nuevo. Como había fallecido un familiar, yo fui solamente a la cena de que había... ¿Dónde estabas? Sí, me había comprometido a una fiesta, una cena, después nos retiramos. Entonces, a las 4 de la mañana, cuando me llaman a mí, yo estaba tranquilo, normal, estaba descansando. Y mi brigada de Fuerzas Especiales, que es una fuerza de NPC, Fuerza de Reacción Rápida, siempre tiene un 30% prestado. Entonces, cuando me dan la noticia esta, salgo a mi brigada, me puse un buzo, salí volando a la brigada, y a las 7 de la mañana yo estaba listo. El comandante general del ejército entonces llegó como a las 8, estábamos listos, 9, 10. ¿Dónde estabas tú, en Lima? En Lima, claro, en la Brigada de Fuerzas Especiales que funciona en Las Palmas, en Chorrillos. Está la escuela de paracaidistas, perfecto, los batallones de comando y todo eso, ¿no? O sea, tú estás 7 en punto, listo. Listo para ir a Andahuaylas. Y entonces, durante el día, el aeropuerto de Andahuaylas estaba lleno de piedras. O sea, no se puede salir el día primero. Y el día primero, estando aquí en Lima, estando en Lima, porque dentro de mi organización sí contemplaba francotiradores. Es parte de lo que nosotros llamamos cuadro de organización y equipos. ¿Qué cosa corresponde cuando tú sales a una operación? ¿Qué debes llevar? Tú tienes que llevar todo lo que sea compatible con la operación. Y es mejor que te exceda
que luego en la operación te falte. No, por eso hay un cuadro predeterminado de que debes llevar. Y sí, en mi cuadro comprendía llevar francotiradores. Pero el detalle está que nosotros hemos salido el día 2, muy temprano, el día 2. ¿Por qué? Porque además tuvimos que esperar que venga Williams. Williams era jefe de la primera división de ejército en Piura. Y el ministro de Defensa con el presidente designan a Williams como jefe. O sea, yo era el jefe operativo militar y designan a un jefe para las negociaciones. O sea, Williams negocia, pero tú eres el operativo. Claro que sí, Williams, pero no era únicamente Williams, estaba el ministro del Interior, que no recuerdo en este momento el nombre, y era un equipo. Y el cura de la localidad. El presidente era Toledo. Que dependía de Toledo, y Toledo estaba pues, en Tumbes, ¿no? O sea, cuando llegó a Lima, él llega el primero, creo que por mediodía, recién a enterarse de los problemas, ¿no? O sea, bueno, parte de la historia. Lo cierto es que nosotros hemos llegado ya el día 2, y efectivamente nosotros hemos empleado nuestras tropas, hemos acantonado nuestras tropas en diversos, desplegados se llama, en diversos sitios alrededor de Andahuaylas, pero no hemos hecho uso de armas. Nos prohibieron hacer uso de armas. Nos prohibieron terminar y no empleamos armas. Antauro Humala y su gente debería dar gracias porque respetamos los derechos humanos. A ellos los hemos capturado en el marco de la ley, respetando sus derechos, y a pesar que mataron policías, ninguno de ellos fue agredido, ninguno de ellos fue golpeado, a ninguno le hemos disparado porque nos prohibieron emplear las armas. Entonces, esa es la historia. O sea, que cuando él dice que hay un parte policial o hay un parte forense o existe ellos han hecho un acta. Han hecho una pericia para ver la dirección de los disparos, pero los francotiradores del ejército del Perú tienen unas balas de este tamaño. No sé si tú has visto algunas películas, sí, claro, algunos vídeos. unas balas así. Tú disparas a un francotirador, a alguien aquí y le arranca la cabeza. Es una bala demasiado potente. Tú te imaginas, ¿y por qué tendríamos que disparar ir nosotros allá para matar a los policías? No tiene sentido, es una locura. Él quiere lavarse las manos y bueno, pues ser presidenciable, ¿no? O sea que tú puedes afirmar, Otto, que el señor Antauro Humala Está mintiendo. está mintiendo cuando dice Totalmente. que él no ordenó, no es responsable de esa muerte de esos policías, que él no tiene nada que ver. Pero sí hemos visto por la televisión, Alfonso, cuando de un metro le meten un tiro de gracia al policía, que estaba vivo, que podían salvarlo. Por favor, ¿no? O sea, ¿cómo? Un francotirador te dispara pues, de 1000 metros, ¿no? Te dispara de metro y medio, ¿no? La versión que dicen que las balas vinieron del Cerro del Frente no es cierta. No la conozco porque eso ha sido el día primero. Yo he llegado el día 2. Y eso está probado en los manifiestos de vuelo, en los aviones. Porque el día 2 el aeropuerto estaba tomado, lleno de piedras. Tuvo que ir gente de Cusco, nuestra, del ejército, a limpiar el aeropuerto y recién pudimos entrar el día 2. ¿Se produce algún tipo de enfrentamiento con balas o explosivos entre tu gente o tu equipo y el de Antauro Humala? Fíjate, si se hubiese producido un enfrentamiento, Antauro Humala no estaría vivo. Porque Usted tiene una cantidad y una nosotros fuerza mucho mayor. Teníamos una fuerza mucho mayor, fuerzas especiales, comandos, como la de Chavín de Huántar, y seguramente habría costado, pero el problema también era que había población. Civil ahí. Había población. Por eso es que nos prohíben emplear las armas y nosotros hemos respetado la orden de no emplear las armas. Finalmente Antauro se rinde, ¿no es cierto? Antauro es una historia que no te puedo contar en detalle, pero Antauro lo capturamos y lo enviamos a Cusco, a Ayacucho, de Ayacucho a Lima, y aquí en Lima ha sido juzgado, ¿no? Cuando regresamos nosotros de Andahuaylas, sí, nunca me ha pasado, y te lo confieso, ¿no? Llegamos al aeropuerto y nos requisaron todas las armas. Yo tenía mi fusil, la fiscalía toma todas las armas, para hacer el peritaje. A mí me pareció raro, porque a mí nunca en mi vida me han dicho, oye, entrégame su arma a la fiscalía. Pero la entregamos. Entregamos todas las armas y después de varios días han devuelto las armas para hacer el peritaje si algún arma había disparado. ¿Y? Ninguno. Porque no hemos disparado. Yo era responsable y nunca di la orden de que disparen. Ah, o sea que ustedes nunca disparan en ese operativo. Nunca hemos disparado en ese operativo. O sea, bastó que ustedes se presentaran, mostraran las armas, No. negociaran. Hubo negociación. Claro, negociaran. Hubo la captura de Antauro Humala y los demás se rinden, ¿no? Claro, pero no hubo disparos ni explosivos, No. ni uso de tu armamento. No hemos empleado nada del equipo. Hemos empleado únicamente los recursos humanos. Los recursos humanos que son disuasivos, ¿no? Ahora, ¿qué crees que va a pasar contigo si Antauro Humala
es elegido presidente de la República. No, él no puede ser presidente de la República, ¿no? Sería claudicar, ¿no? Si nos va a gobernar un asesino de policías, ya es peor que Pedro Castillo, ¿no? O sea, sería inaceptable. No, pero es aceptable, porque en la actualidad, aceptable por jugar las elecciones. O sea, más allá de si votarán o no votarán. El hecho objetivo pero es que... hay proyectos de ley que están buscando impedir que aquellos que hayan cometido asesinatos o otros puedan postular. Pero es obvio, ¿no? Si no, el malito Cris estuviese en vida, podría postular también, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, y en el hipotético, pues aquí estoy, ¿no? Pero en ese caso, lo que habría... Yo creo que va a ganar López Aliaga. Ya, pero antes de verlo de por qué. Pero en ese caso, no se podría dar una ley que tuviera retroactividad y que vaya a ir en contra de una persona que es un reo. Pero en general, ¿no? En general yo creo que no debería postular bajo ninguna circunstancia, ¿no? No puede postular, ¿no? No puede postular. Habría que ver bien... Porque él está libre porque ya cumplió su pena. No ha sido no ha cumplido su pena. Él ha salido a los 17 años por hacer Hello Kitty, esa cosita que hacían en el... Pero esa es la ley. Esa es la ley, sí. Ha salido. O sea, él está libre de acuerdo a la ley. Y está en campaña. Pero fíjate que... Larga campaña, impotente campaña. Aquí hay otra cosa, ¿no? Sí. En Florida han empezado a enseñar acerca del comunismo y todo el daño que ha hecho el comunismo en el mundo, ¿no? Sí. Los 100 millones de muertos, Sí. etc. Yo creo que aquí en el Perú deberíamos prohibir la existencia de partidos políticos que fomenten la lucha de clases, porque el comunismo no es democracia. Falta pensarlo bien, pero habría que proscribir esas organizaciones políticas tipo Movadef que existan. Ahora, ¿él es comunista? Por supuesto. Pues. Él es nacionalista, él va a estatizar, son eufemismos, quiere hacer una constitución nueva. Son eufemismos, ¿para qué? Para el control absoluto, ¿no? Va a cerrar el Congreso de la República nuevo, si es que no le hace caso. Sí. Va a instaurar la Constitución del 79, esta actual la va a proscribir. Y va a ser otra constitución nueva para quedarse per sécula, ¿no? Y a gente como tú la perseguirá o la encarcelará. Seguramente, pero... Y también a periodistas. Bueno, También a periodistas. pero yo no creo que tengamos que agachar la cabeza tan fácilmente, ¿no? No, bajo ninguna circunstancia. Ninguna circunstancias. Ya aprendimos a enfrentar a Pedro Castillo. Y si entra, que vengan los demás. Y si entra otro, que venga, ¿no? Y vamos a dejarlos igual. Yo creo que el Perú ha aprendido ya. Ha aprendido de que la democracia tiene que defenderse y hay que defenderla. Con todo, ¿no? Y espero que en las próximas elecciones gane una persona que tenga visión de Estado, que sea estadista, que asuma los riesgos, que pueda enderezar el rumbo, porque tenemos un barco prodigioso, pero está con el timonel a la deriva. Muy bien. Otto, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muy amable. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.